Saludos, gracias por sintonizarnos. Su programa Influyentes con Geomar García. Inmediatamente vamos a ver qué nos tiene nuestra compañera Elimar García en su reporte. Una semana más, otra oportunidad de poder conectar con ustedes a través de este su espacio Influyentes con Geomar García. No se olviden que pueden seguirnos en las redes sociales, Influyentes con Geomar García en Instagram y YouTube, súper fácil de encontrarnos para que no tengan excusas de perderse ningún contenido. Yo no voy a hablar mucho y directamente vamos a pasar con los comentarios. La Pucamaima y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental se unen para la colaboración del desarrollo más sostenible. Y qué mejor manera que mediante la educación de seguir formando profesionales rumbo a lo que es la mayor conciencia y sensibilización en torno a lo que es nuestro medio ambiente y la responsabilidad corporativa. Al firmar el convenio, ambas entidades unirán esfuerzos para potenciar la incorporación de principios de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible en los planes de estudio, definir conjuntamente un programa de pasantías en EcoRed o con sus empresas para los estudiantes de la academia. El padre Cecilio Espinal, rector de la Madre y Maestras, tras sellar la firma, destacó la importancia de promover el cuidado de la madre naturaleza, para lo cual Pucamaima, con el apoyo de EcoRed, trabajará en el fortalecimiento, la conversión, desarrollo y conciencia ecológica. Con miras de seguir promocionando lo hermoso de la moda dominicana, Casa Brugal junto a O Magazine del grupo Listín Diario se han unido con la diseñadora Damaris Rubio para promocionar lo que sería su nueva línea The First Lady. Y no solo promociona lo hermoso de la moda, sino que es un grito al empoderamiento, a que sí podemos como mujeres, hombres, dar lo mejor de nosotros para que podamos dejar nuestra mejor versión, un legado maravilloso en cualquier rama profesional en la que nos queramos desempeñar. La cita fue en Room 504 de La Casina. Allí Rubio compartió los detalles de toda la colección, propuesta que estará disponible en los próximos meses. Carmelsi Confesor, editora de O Magazine, y Claritza Méndez, gerente de mercadeo de Casa Brugal, coincidieron al expresar su satisfacción por ser parte de este proyecto que refuerza el compromiso de ambos productos de exaltar lo mejor de la República Dominicana. Ahora entramos a lo que yo llamo un tema distinto. La Asociación Aeroespacial Dominicana, también INTEC y la Red Internacional del Caribe y del Espacio se unen a lo que es el encuentro RELACA, donde hay muchos científicos expertos en el área espacial y ahí discuten lo que son los avances en este aspecto científico dentro de la República Dominicana. Es sumamente importante porque toman al país en consideración. El ingeniero astronáutico y espacial Edwin Sánchez, presidente de la Asociación y director nacional de la Red LACA en República Dominicana, dijo que es la primera vez que se hace un evento de este tipo y de esta red en el país. Expresa que tendrá más de 40 exposiciones en temas de derecho espacial, política espacial, comercio espacial, estima espacial y sociedad espacial. Durante el congreso que se realizará en el Hotel Ocean El Faro, Punta Cana, Alex Subero, dominicano encargado del Departamento de Ingenierías en Virgin Galactic, impartirá una charla magistral. También se realizará la competencia estudiantil Manfred Lash Space Law Moot Court sobre derecho espacial, en la que participarán 9 universidades latinoamericanas. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, firmó un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Nuclear. Esto con el propósito desde la planificación energética y también la seguridad alimentaria y también en los que son las emisiones radiológicas que suelen darse en el tratamiento hasta del cáncer. El convenio de colaboración, denominado Marco Programático Nacional para el periodo 2022 a 2027, fue firmado durante una ceremonia en la sede de ese organismo en compañía del señor Edward Veras, director de la Comisión Nacional de Energía, la representante permanente en Austria, embajadora Laura Faxas, y el consejero Flavio Medina.
por la OIEA, firmó el señor Luis Longoria, jefe de la División de Cooperación Internacional para América Latina y el Caribe, en representación del director general adjunto, señor Hua Liu, y estuvieron presentes la señora Eva Sirguana, jefe interina de la División de Cooperación Internacional, y Carla Molina, oficial gerente de programas para República Dominicana. El acuerdo consiste en lograr la cooperación entre el organismo y República Dominicana sobre el uso de las aplicaciones nucleares en áreas tan importantes como la seguridad radiológica para tratar el cáncer, seguridad alimentaria, medio ambiente, planificación energética, entre otras aplicaciones de usos pacíficos. Por ahora mi parte de comentarios se acaba, pero les recomiendo que todos sigamos conectados a Influyentes con Geomar García para que podamos disfrutar de nuestra conversación semanal. Síganos en nuestras redes sociales, Influyentes con Geomar García, en Instagram y YouTube. Muchas gracias, Elimar. Un componente importante en la economía en República Dominicana es el turismo, y nos regocija saber que hemos tenido un repunte y una continuación del sostenimiento de este sector. La República Dominicana recibió en marzo 617.756 turistas, un aumento del 197% respecto al mismo mes del año pasado, 2021. Pese esto a la pérdida de 50.000 visitantes rusos y ucranianos que con motivo de la guerra en esa zona, pues hemos tenido. Este informe lo ha dado el Ministerio de Turismo. Entre enero y marzo al país han llegado 1.7 millones de turistas, es decir, 24.382 turistas más que el primer trimestre del año pasado. Siguen llegando muchos turistas a través de los cruceros. En marzo, por ejemplo, en cruceros llegaron 133.964 turistas a través de cruceros o ferries. Muy interesante todo esto. Ahora vamos a terminar esta parte y pasamos a un diálogo muy interesante que tenemos con uno de nuestros entrevistados, como siempre, que procuramos ser un diálogo didáctico que pueda ser parte de la enseñanza de todos nosotros. Manténgase con Influyente con Geomar García. Es importante que cada individuo, ya sea como persona o grupo humano, tenga suficiente capacidad de comprender qué significa en el contexto social donde se desenvuelve, cómo reaccionar a cada uno de los momentos que le llegan, ya sea un momento negativo, un momento positivo, y hacerse su evaluación y determinar el perfil de cada uno de nosotros. Y eso aplica, y hay expertos en la materia que tienen que ver con el manejo de la imagen y de cómo asesorar a cada individuo o empresa o grupo social para manejarse correctamente. Y queremos tener un diálogo en ese sentido con un experto, un periodista primero, con largo ejercicio como reportero en periódicos, televisión, radio, pero además es escritor y un estratega en comunicación corporativa y en comunicación social en sentido general. Rafael Núñez con nosotros. Saludos, Rafael, ¿cómo estás? Saludos, Geomar, un viejo hermano. Sí. Yo me siento muy honrado con estar contigo aquí en este programa, así es que con la audiencia tuya y poder compartir esos temas contigo. Bromeo con algunos amigos de que sin complejo de inferioridad ni superioridad, Así es. yo me hice mi FODA, son un acróstico muy conocido: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así es. Lo hacen las empresas. Y yo creo que cada individuo debe de tenerlo. Así es. Saber qué es, qué representa para saberse comportar y no andar chocando y teniendo contratiempos. Así es. Cada individuo significando lo que es en realidad, y cada grupo debe tener constantemente una estrategia de comunicación para desenvolvimiento. Sí, Geomar, qué buena pregunta. Eso vale para la familia, para las relaciones incluso de pareja. En una relación de pareja, tú tienes que saber
manejarte con tu esposa, con tus hijos y manejarte con la gente que está más cercana a tu familia. Y tú tienes que tener un pensamiento estratégico para manejar eso, poder llevar y conocer cuál es la fortaleza del hijo mayor, cuál es la debilidad del hijo mayor, cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos, para qué da tu hijo mayor, para qué da para qué da el otro, qué tú le puedes poner en la mano, porque a veces las instrucciones académicas, tú has visto gente, Geomar, que son muy buenos sacando 100 y son summa cum laude, pero tú le pones a gestionar un negocio y no dan para gestionar un negocio. Sin embargo, tú ves personas que sacaron 80, que sacaron 70 y pasaron ahí en la frontera de pasar. A gatas. Pero se hicieron millonarios porque tienen una capacidad de negocio y de gestión que la traen innata. Entonces el ser humano tiene que conocer todos esos factores que influyen en el desenvolvimiento de una persona, ya sea en la familia, ya sea en una empresa privada o en una gestión pública. Y en la gestión pública, como en la empresa privada, eso es muy complejo, porque tú tienes que bregar con seres humanos, gestionar recursos humanos, con gente que tienen formaciones de familia diferente a la tuya, diferente a la mía y diferente a todo el conglomerado que hay. Hay gente que se formaron en el hogar, en un hogar disfuncional y que tienen carencias, tienen debilidades, y el líder tiene que identificar cuáles son esas carencias que tiene esa persona para poderlo sobrellevar y para poder compensar lo que le falta a esa persona, poniéndole quizás otro al lado que sí tiene esas cualidades. Entonces eso es bien complejo. El gestionar recursos humanos es un reto que tiene todo líder de grupo, el poder hacer que una persona que tiene ciertas debilidades supla esas falencias y entonces pueda rendir en el trabajo. La naturaleza que es madre de todo. Así es. Y de la cual nosotros provenimos y pertenecemos a ella, es didáctica. Si uno quiere, aprende de ella. Así es. Pero las ciencias que son ya para poder ser más asertivo en cuanto a decisiones, lo vemos en la física, en la química, la propia medicina. En geopolítica se habla de espacio vital. Así es. Para la existencia de determinados estados que son entes vivos, lo mismo que nosotros. Hay una palabra que los estrategas de comunicación utilizan, Regur. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación. Así es. ¿Cómo está el individuo o el grupo al que se le quiere establecer una estrategia de comunicación? ¿Cómo se hace? Eso es fundamental, Geomar. En estos días me visitó un ministro que obviamente tiene problemas de comunicación. Y yo le dije a él, lo dejé que se expresara y viera las debilidades. Y lo primero que yo le dije, yo necesito que usted me haga un diagnóstico de los recursos humanos que hay en comunicación, individual de cada persona, incluyendo al que dirige. Segundo, yo necesito saber cuáles son las herramientas tecnológicas y los equipos tecnológicos y material para trabajar ahí que hay ahí. Y tercero, yo necesito que usted me provea de el plan estratégico del ministerio. Porque de una evaluación de todo eso y viendo el plan estratégico, yo hago el plan de comunicación. Entonces, yo veo las fortalezas de los recursos humanos porque a veces, Geomar, colocamos en una posición de mando a una persona que no tiene capacidad de... Excúsame que te interrumpa, pero esa evaluación o inspección o auditoría, ¿no debería de hacerla un ente externo que lo pueda ver? Porque yo me les pido los datos. Okay. Y entonces yo hago con mi equipo, entonces yo hago la evaluación.
Y aquí este es un espacio muy pequeño, como un pañuelo. Aquí todos nos conocemos. Entonces, si me dice, yo tengo a Pedro Pérez como gerente de comunicación, digo yo, pero Pedro Pérez no tiene el perfil para dirigir por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque todos nos conocemos. Sí. No tiene el perfil. Entonces, a lo mejor es posible que Pedro Pérez haya que moverlo a otro lugar y no estar como gerente. Pero él tiene, por ejemplo, yo lo sé, porque sé de qué ministerio estoy hablando, tiene a una persona que es muy capaz escribiendo trabajos, escribiendo discursos. Esa persona yo la pongo para eso, para escribir discursos tranquilos, no para dirigir a nadie. Hay personas, Geomar, que son excelentes cuando tú la sientas en una computadora a escribir discursos, a escribir documentos, a hacer estrategias, qué sé yo, nada más. Si lo pusiste a dirigir grupos, se pelea con todo el mundo. Hay un tratado sobre las inteligencias diversas. Exactamente. ¿Verdad? Sobre eso. No hay personas brutas, como se usa el término. No. Tenemos capacidades diversas. Exacto. Entonces, el gran reto que tiene un jefe de comunicación o un jefe de cualquier empresa, un líder de grupos, es poder poner a cada persona de acuerdo con el perfil de ella y del puesto. Se habla mucho de la inteligencia emocional. Sí. ¿Es necesario? Es vital, porque la inteligencia emocional lo que te da a ti es las capacidades de poder determinar que ubicarte en un entorno donde hay diferentes inteligencias y tú saber manejar la tuya, manejarla con aquel, con aquella, con esa persona, y entonces saber que esta persona te puede, por ejemplo, ser el que te da la cara con el público, porque es una persona de un temperamento suave, tranquilo. Yo lo hice en la dirección de comunicación, porque yo mismo conozco mis fortalezas, yo conozco mis debilidades. Yo tengo que tener para el día a día a una persona con suave, tranquila, con buen ánimo. Por ejemplo, en el primer gobierno 96-2000, yo tenía una secretaria, Dios se la llevó porque tuvo un accidente, y ella chocaba mucho con los periodistas que llegaban. Ese no es puesto para ella. Yo tengo que poner a una gente ahí que sea amable, que sea capaz, que tenga respuesta para todas las preguntas que esas personas que van ahí a buscar un servicio le tenga respuestas positivas, de buen ánimo y que nunca... Pero entonces ese líder, ese estratega no debe tener egos. No. Eso es un problema. Delegar, eso. Sí, hay gente que no delega. No delega, Geomar. No, y además, tú has tocado una palabra que a mí me encanta manejar. Porque lo peor que puede tener una persona, un gerente, es un ego suelto. Y más cuando está expuesto a los medios de comunicación. Yo escribí un artículo en Diario Libre, cuando eso tenía mi columna en Diario Libre, los egos sueltos. En la administración del presidente Fernández había mucha gente con egos sueltos. Con gente que se creía que estaba por encima del bien y del mal. Bueno, pero esa es su naturaleza. Pero esos egos sueltos lo que hacen es que te llevan a cometer errores. Porque cuando tú te crees que está por encima de la otra persona y que tú eres el sabelotodo, esa misma creencia te lleva a cometer errores con periodistas, con gente del público, con la gente que va a buscar servicio, con un empresario que tiene que hacer un trabajo con el que sea. Porque el tú no controlar esos egos, el tú no tener los pies sobre la tierra, te hace cometer graves errores en la gestión pública. Mi compañera Elimar García tiene una pregunta para ti. Vamos a ver qué inquietud tiene Elimar. A mí me impactó mucho una frase que vi que usted publicó en su Twitter, que mencionaba que la mejor manera de celebrar el Día del Periodista, que por cierto se celebró el pasado 5 de marzo, felicidades,
usted dice que la mejor manera de celebrarlo es garantizándoles una mejor vida. Y esto me trajo a la mente que tal vez por este mismo motivo hay tanta crisis refiriéndonos a la ética dentro del periodismo dominicano. Así como las personas exigen un mejor pago a los policías, por ejemplo, para que puedan hacer un mejor trabajo, ¿usted cree que también tiene que ver ese pago para que puedan hacer un mejor trabajo los periodistas, que se sientan más motivados? Muy buena pregunta, Geomar. Muy inteligente. Saluda a su madre. Sí. Mira, el pago, la remuneración ayuda, pero lo que más ayuda a una persona a tener principios éticos es la formación de hogar. Eso En valores. en valores. La formación en el hogar de los valores, de la honestidad, de la responsabilidad, del trabajo, Gratitud. la gratitud, la lealtad, todos esos valores. Sensibilidad social. Sensibilidad humana. social, ser solidario con el otro. Eso se enseña en la casa. Yo lo aprendí con papá y mamá. Entonces, esa es la base. Ahora, cuando tú tienes esa base de valores, el que te paguen bien es un incentivo, pero no determina tu buen comportamiento. Esos principios y esos valores te dan la basamenta a ti para que tu conducta sea lineal y que tú no te tuerzas en la vida. Entonces eso te permite caminar, y cuando te encuentras en situaciones muy difíciles, que todos las pasamos, porque uno la pasa, Geomar, uno pasa por situaciones que tú no sabes, déjame ver cómo yo me voy a manejar en esto. Porque en este mundo hay muchas tentaciones y hay muchas cosas, y el que tú, volviendo al tema del ego, no tenga ese ego amarrado. Yo digo que siempre mi ego lo tengo amarrado con cables de acero, para que el ego a mí no me maneje, la emoción no me maneje. La gente dice, que Rafael, yo tengo mi emoción controlada, yo sé cuándo la suelto. Vamos a hacer una pausa, Rafael, para cumplir con unos compromisos de patrocinadores, y retornamos con este diálogo tan interesante. Así es. La vida moderna trae como una rapidez que no permite a veces hacer esa reflexión y esos pensamientos que tenía el hombre y la mujer de la vida anterior a lo que somos hoy, cuando habían los clásicos del pensamiento y se hacían esas reflexiones y observaciones. A mí me gusta siempre hablar sobre esto, y con Núñez estábamos hablando sobre cuestiones de formación en valores para alejar esas fieras que todos tenemos, ¿no? Así es. Esa todos, fiera todos. Es la formación que nos permite domarlas. Al ser humano. Así es, al ser humano, Geomar. Porque todos los seres humanos tenemos nuestras grandes virtudes, nuestra parte espiritual, que nos sirve para guiarnos también. Pero también tenemos nuestros demonios dentro. Y entonces, ¿cómo tú domas esos demonios? ¿Cómo lo puedes controlar? Y tú me decías fuera de cámara, de aquellos pensadores antiguos, tenían una tranquilidad, Geomar, para reflexionar, para ver al mundo en la tranquilidad que necesita la mente y el cerebro para tú producir cosas positivas. Porque no es verdad, Geomar, que tu cerebro, tu mente, va a producir ideas positivas, grandiosas, en medio de un caos, de una situación familiar, personal, de un tráfago de situaciones en la sociedad. No es verdad, esos científicos siempre estaban retirados. Fíjate
Fíjate que tú estudias la mayoría de la vida de esa gente y ellos siempre estaban en el aire, aislados de todo lo que pasaba en la sociedad. O sea, ellos estaban en su mundo. Por eso los grandes artistas, Beethoven, Mozart, los pintores, los grandes pintores, esa gente eran buena parte de ellos. Había mecenas que a ellos le decían, dedícate a pintar que yo pago tu vida. Lo que tú necesites, yo te lo pago. Los mecenas, ahora se aprobó aquí una ley de mecenazgo. Sí. Pero esa gente, aquellas sociedades, Geomar, se dieron cuenta, pero estamos hablando en Roma, en Grecia, estamos hablando en esos imperios. Oyéndonos para Oriente también, en la India y en China. En la India y en China. Por ejemplo, Rafael, Miguel Ángel Buonarroti, que pintó la Capilla Sixtina, y todos esos pensadores de aquella época tenían mecenas que le decían, dedícate a lo que tú sabes. No te preocupes por si tienes 5 pesos en los bolsillos. Tú y yo lo hablamos a cada rato, Geomar. ¿Tú crees que tú con la preocupación, el afán, con el afán de que le falta la leche a mi hijo, tú vas a tener una mente tranquila para poder producir? Entonces, cuando tú sientes ese desafío de que tienes que producir un libro, que tienes que producir un artículo, pero no tiene el dinero de pagar el alquiler, para la persona que produce en esas condiciones es más glorioso el trabajo, es más, ¿cómo digo? Es más exitoso el trabajo, porque tiene el desafío de pensar en tranquilidad y hacer un buen producto artístico, pero también tiene el desafío de buscar la leche de los muchachos, el alquiler de la casa. Entonces, yo le digo a los jóvenes con los que trabajan conmigo, ahí, en ese desafío, es que está la oportunidad de brincar ese desafío y hacer lo que tienes que hacer. Usaste una frase que quiero sacarla, retomarla. Dedícate a lo que tú sabes. Cuando se asesora a alguien en materia de comunicación, que hay gente que cree que sabe todo, así es. Y entonces tú te encuentras como con la pared. Pero esta persona me quiere contratar, pero no me quiere escuchar. ¿Hasta dónde el asesor o estratega de comunicación, sea con un empresario, con un dirigente político de un partido o un ya funcionario, o el caso tuyo que te ha tocado asesorar y coordinar estrategias de comunicación para presidentes, cómo manejarse con ese tipo de personalidades que no escuchan? Eso es muy difícil, Omar. Yo me río porque me recuerdo muchas cosas. Sí, tú me mueves y me recuerdan muchas cosas. En este tiempo, eso que tú planteas, Omar, es una situación muy difícil. Porque es que hay gente que no hizo el switch, no hizo el cambio de analógico a digital. Entonces, hay muchos políticos que siguen haciendo política anclado en los años 60 y 50 y 70. Y entonces, también aquí se ha hecho una tradición entre los políticos, el que ellos saben de todo, y no es así. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que me he dedicado a estudiar la comunicación desde todos los ángulos, difícilmente tú me veas a mí haciendo un negocio, porque de eso yo no sé. Omar. Y tú mismo, hemos hablado de eso, tú me dices, yo no tengo habilidades para eso. Entonces, cada zapatero a su zapato. Uno se encuentra en la política, también en el sector privado, gente que te contrata a ti para una asesoría o una consultoría de comunicación, pero no se quieren dejar asesorar. Ellos saben de eso. Fracasan y después la culpa se la quieren echar al médico. Sí, pero entonces ahí está el problema del que tú hablabas en la primera parte de la entrevista, el ego. El ego no le permite ver que no sabe de eso.
y que tiene que ponerse en manos de un especialista, no importa cómo se llame, o sea extranjero, lo que sea, un especialista que sepa de comunicación. Otra inquietud tiene mi compañera Elimar García, vamos a ver qué dice. Durante estos años de profesión, ¿le ha pasado a usted que se desenvuelve, por ejemplo, en la área del periodismo y de la asesoría en comunicación estratégica, que ha tenido que elegir para no descuidar cualquiera de las dos, o siempre ha encontrado el equilibrio entre ambas y piensa que también una se nutre de la otra? Sí, Elimar, una se nutre de la otra, porque lo que yo he hecho es, Omar, que en mi labor de periodista me puse a escudriñar algo que va más allá que el periodismo, que es la comunicación estratégica. Y en la comunicación estratégica, la parte de política, porque tengo 40 años vinculado a la política, y entonces la política te enseña a ti muchísimas cosas, pero esa enseñanza va acompañada de lectura, de documentos, de comunicación, de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, de especialistas en materia de comunicación de otras partes del mundo. Yo participé como expositor en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Argentina y en Ecuador, que viene para acá en la cumbre, ahora se va a organizar por segunda vez aquí en el país, donde Daniel Iboscu es que el argentino encabeza eso. Entonces tú tienes que estar permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo en tu área. Tienes que estar actualizado, buscar libros. Yo vengo de mi oficina ahora mismo y yo me estoy leyendo otra vez a José Martí. Y me dirán, ¿y para qué sirve leer a José Martí? Sí, un libro de 2000 y pico de páginas. José Martí fue un gran estratega político, fue el visionario de la independencia de Cuba y tuvo la visión no solo de ver que Cuba podía ser independiente cuando se hizo la Guerra Chiquita y la Guerra de los 10 años, vino aquí a buscar a quién iba a dirigir la guerra. O sea, no tenía el ego. Dijo, no tenía el ego. Yo no tengo la capacidad de este hombre. Él vino a Montecristi a buscar a Máximo Gómez y dijo, general, usted no se pertenece y yo no puedo dirigir esa guerra, el que sabe de eso es usted. Entonces, este hombre que tú ves cómo escribía, era un poeta fino, un literato, un intelectual, un político que creó el Partido Revolucionario Cubano en el exilio en Nueva York, vivió 15 años en Nueva York. Entonces, tú ves a esos tipos y ellos te sirven a ti de paradigma. Si ellos hicieron eso, en algo les resultó, y el proyecto de independencia de Cuba, que valga, hay que decir aquí, Geomar, que tuvo después, se deshicieron de España en la guerra hispano-española contra España, pero después vino Estados Unidos, la guerra hispano-estadounidense. Y ahí hay una historia riquísima que uno, en el ámbito de nosotros, de la comunicación y el periodismo, y José Martí fue un gran periodista, una anécdota que yo quiero contar aquí. Habían dos periódicos importantes en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. Uno dirigido por Joseph Pulitzer y otro dirigido por... En cuya memoria va el premio Pulitzer. El premio Pulitzer. Sí. Y otro periódico dirigido por un empresario capitalista, también dueño de periódicos. Él dirigía el The New York World y Pulitzer dirigía el The New York Journalist. Pues ellos tenían una disputa por el mercado lector. Sí. Y entonces entraban en esa disputa y Pulitzer era muy objetivo, trataba de ser muy pulcro y por eso se llama Pulitzer, el premio al mejor trabajo en el año. Y entonces el otro era amarillista, sensacionalista. Fake news. Y eso.
fake news. Sí. Porque yo decía el otro día, lo de la fake news, eso no es nuevo. En Roma. Tú sabes lo que hizo Randall Hearst, el dueño de los periódicos amarillistas, que mandó a cubrir la guerra hispano-estadounidense al mejor dibujante que tenía en el periódico, a La Habana. Y cuando el tipo da vueltas y dice, lo llama de allá, le pone un telegrama y le dice, aquí no hay nada de lo que usted me está diciendo. Y Randall Hearst le dijo, hame el dibujo que yo me invento la noticia. Pero se inventaba la noticia en base a los intereses económicos de él y a los intereses que él representaba políticos en ese momento, que eran los intereses de los Estados Unidos. Sí. Y entonces eso es eso. Entonces, para el público que está fuera, desde la grada, mirando confrontaciones y enfrentamientos de intereses de diversos tipos, económico, político, religioso, deportivo, ¿cómo aprender a leer un proceso para darse cuenta dónde está la verdad de un asunto? Porque cada grupo tiene sus estrategas. Eso hay que desarrollar un olfato fino y una visión que hay que ser, como yo dije en un tweet, refiriéndome a nuestro amigo difunto Miguel Ángel Velázquez Mainardi. Sí. Ayer yo escribí un tweet diciendo que era agudo, era polémico, era culto, pero se enfrentaba con cualquiera. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. Pues fue compañero de nosotros Sí, en el claro, Nacional. en el Nacional. Entonces, esa agudeza de la que tú hablas se consigue cultivándola. Hay gente que nace con ella, pero también tú la cultivas. Entonces se cultiva leyendo mucho, aprendiendo, observando, siendo crítico, teniendo un pensamiento crítico de las cosas. Tú no puedes aceptar que eso es verde porque lo dice Rafael Núñez. Déjame ver si es verde, porque además yo tengo al doctor Google ahí que yo puedo... Sí, el doctor Google es lo máximo. Que nosotros no nos criamos con él. Y cruzar información, fuentes, contrastar fuentes, buscar esto, buscar lo otro, preguntar, ver la experiencia, lo que le pasó a Geomar o lo que le pasó a Rafael Núñez. Déjame aprender de la experiencia de fulano, no repetir los errores del otro. Esa es eso. Entonces hay gente, por ejemplo, aquí pasó algo de una información falsa. Porque nuestro amigo Monegro dice que no hay noticia falsa. Yo le estuve hablando José Monegro, sí, director José del Monegro. periódico El Día. Y es verdad, hay informaciones falsas y eso ha existido siempre. Sí. Ese tipo, Randall Hearst, se estaba inventando y eso fue en 1898, terminando el siglo XIX. Entonces, cuando hay una gran cantidad de información como a la que tiene la gente acceso ahora, tú tienes que discernir, y la capacidad de discernir entre qué cosa es buena o mala, eso lo da la experiencia, la lectura, el vivir mucho también, porque en esta horizontalidad de la información, antes eras vertical, ahora es horizontal. Todo el mundo tiene acceso a decir, a hablar, a escribir, pero quienes de verdad somos profesionales en eso, somos nosotros los periodistas, profesionales, que difícilmente cuando tú aplicas los principios deontológicos del periodismo, tú cometas un error. Apasionante el tema, Núñez, Sí, pero sí. el tiempo es terrible. El verdugo. Decía Juan Bosch, mi único enemigo es el tiempo. Así es. Implacable. Y uno debe ser en la vida así, saber que el tiempo es implacable. Así mismo. Muchas gracias, Núñez. Gracias a ti, De Geomar, verdad por que ha la sido un oportunidad. diálogo bastante constructivo. Así es, gracias. Muchísimas gracias. A ustedes gracias también por sintonizarnos. Esperamos que nos veamos en otra entrega más de Influyentes con Geomar García.